En este video, como te menciono en el título, te hablaré de una persona que solo duró 45 minutos en la presidencia de México. Su nombre es Pedro Lascurain Paredes. Fue rector de la Escuela Libre de Derecho del Colegio de Abogados Superior de la Ciudad de México durante 16 años. También siendo secretario de Relaciones Exteriores en 2 ocasiones en el transcurso del gobierno de Francisco I. Madero. Pero te preguntarás, ¿cómo es que Pedro Lascurain Paredes llegó a la presidencia? Para esto, nos iremos al año 1913, un golpe de estado contra el presidente Francisco I. Madero. En ese año, Francisco I. Madero enfrentó una sublevación de militares en contra de su gobierno. En medio de este conflicto entra un personaje llamado Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, que realizó una serie de demandas en contra de Madero para la protección de los ciudadanos estadounidenses y sus negocios en México. Estas demandas se realizaron también en base al rechazo que Henry Lane Wilson tenía a Madero. Básicamente, le caía mal. Para esos momentos, nuestro protagonista, Pedro Lascurain, siendo secretario de Relaciones Exteriores, tuvo que enfrentar las presiones de Henry Lane Wilson, quien pidió la renuncia del presidente y amenazó con gestionar en Washington una intervención militar de Estados Unidos. Entre conflicto y conflicto, México había perdido ante el país vecino más de la mitad de su territorio unas décadas atrás, por lo que las amenazas estadounidenses se tomaban muy en serio. Si dependiera de mí, hasta aquí llegarías. Wilson y todos los demás embajadores que estaban en México para obtener la renuncia del presidente como única manera de salvar la situación. Sin tener la autorización de Washington, el embajador Wilson se dirigía con sus colegas embajadores, diciéndoles el chisme de la existencia de tropas listas en la frontera con México. Ahora vamos con el general Victoriano Huerta, a quien Madero encargó el control de la sublevación. Cabe aclarar que no era un aliado de su presidente, como luego se supo, confabuló junto al general Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio Díaz, y el embajador Wilson, para derrocar a Madero y tomar el poder temporalmente. A esto se le llamó Pacto de la Embajada. El 18 de febrero de 1913, en medio de los choques entre leales y sublevados, Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron aprehendidos por las fuerzas de Huerta. Madero, convencido de que tenía todo en su contra, redactó su carta de renuncia y se la entregó a Pedro Lascurain. Lascurain dirigió al Congreso con la carta de renuncia de Madero y tras entregarla, como la Constitución lo indicaba en ese entonces, a él le correspondió asumir el gobierno. Sí, así se convirtió en presidente. Desde este punto comienzan los famosos y tan olvidados 45 minutos de Pedro Lascurain Paredes. Pedro Lascurain designó al general Huerta como secretario de Gobernación y en 45 minutos, ¡ay Pedro! Pedro Lascurain Paredes, siendo presidente, presentó su carta de renuncia. La decepción, la traición, amigo. Así, el general Victoriano Huerta ahora era el nuevo presidente. De esta forma, es como concluyen los 45 minutos de presidencia de Pedro Lascurain Paredes.